Recientemente, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunciaron la puesta en marcha de un plan de desestabilización política y emocional que incluía tentativas de magnicidio, conspiraciones, focos de violencia y saboteos contra los servicios públicos. Los procesos de desestabilización social utilizan técnicas avanzadas de guerra psicológica y se ejecutan a través de una sucesión de eventos extraordinarios que ocasionen conmoción pública, malestar social y preocupación colectiva. El reimpulso de esta estrategia de desestabilización tiene como objetivo cambiar la correlación de fuerzas electorales que hoy favorece la reelección del presidente Maduro, mediante la creación de un clima de angustia, incertidumbre y desprotección que promueva el voto neurótico. Con base en los estudios cualitativos realizados por Interlaces, podemos identificar dos grandes bloques socioemocionales antagónicos que van a repolarizar a la sociedad venezolana durante las venideras elecciones presidenciales. El primer bloque psicosocial está asociado a un voto neurótico que quiere acabar con todo, es radicalmente contrario al gobierno, no apuesta por soluciones, podría votar por cualquiera. No importa el líder ni la propuesta, tampoco el día después. Los sentimientos dominantes son de odio y angustia. Por el contrario, el segundo bloque psicosocial apuesta por el futuro y evalúa las propuestas y soluciones. Aquí el líder es un solucionador y un conciliador. Los sentimientos que describen a este bloque son la esperanza, la resiliencia y la unión. Es imprescindible un análisis a fondo, inteligente, plural, acerca de la situación. Hoy nos acompaña Antonio Ecarri, nació en Valencia, es abogado egresado de la Universidad de Carabobo, con posgrado en Derecho Financiero y Tributario en la UCAP. Ha sido profesor universitario, fue candidato a la Asamblea Nacional en el 2010 y 2 veces candidato a la alcaldía de Caracas en el 2012 y 2021, fundador y presidente de la Casa Arturo Uslar Pietri. Es el candidato presidencial de la Alianza El Lápiz, pero también de Avanzada Progresista, Cambiemos, Movimiento Ecológico y MIN Unidad. Bienvenido, Antonio. Muy grato tenerte por acá. Gracias, gracias. Recordaba, antes de entrar al estudio, que contigo hicimos el primer programa de análisis situacional. Así es. Con el muy recordado José Rafael Revenga y con Alba. Y con Alba. Y lo hicimos en la biblioteca de la Casa Arturo Uslar Pietri. Sí, un escenario hermoso. Espectacular, porque además esa casa junta a 3 grandes venezolanos. A Arturo Uslar, a Carlos Raúl Villanueva, que la diseñó, y esa biblioteca que está allá por Francisco Narváez. ¿No? Todavía está. Sí, claro, absolutamente. La Casa Arturo Uslar Pietri. Bueno, que sea esta una oportunidad para agradecerte nuevamente toda la colaboración que nos diste. No, al revés. Cuando además, arrancamos. No solamente es eso, y toda la colaboración que tú has dado siempre en el análisis. Y yo creo que recordar a Uslar también es analizar al país, es conocer mucho más a Venezuela, y sobre todo de esta etapa que él la supo predecir. Sí. Bueno, de eso se trata este programa, saltarnos sobre esa tendencia a veces muy farandulera del análisis y la comprensión de lo que nos ocurre. Y muy superficial, ¿no? Se trata aquí de analizar, de profundizar, de manera plural. Vamos a poner la lupa hoy y al madura. asunto. Mira, ahora eres candidato presidencial. Eres el candidato con más apoyo partidista, el candidato opositor con más apoyo partidista. Son varias las organizaciones que te respaldan. ¿Por qué quieres ser presidente? Yo quiero liderar la resurrección de Venezuela.
Para mí, Venezuela, como lo predijo Arturo Uslar, luego de pasar años emborrachada en la renta petrolera, comprometida su economía en la renta petrolera, dependiendo absoluto de la renta petrolera, pues bueno, entre la corrupción, el mal manejo de la industria petrolera y luego las sanciones, pues estalló la industria petrolera, que era lo que producía el 97% de las divisas, de los dólares que entraban a Venezuela. Ahora, cuando eso se viene abajo, cuando se explota la industria petrolera, cuando se apaga la industria, eso comienza a ser un tsunami social, un país de zombies. Un país que, bueno, como Arturo Uslar en un ensayo espectacular que se llama Venezuela la Pobre, en 1947, llegó a predecir que el día que por un azar del destino se apagara la industria petrolera venezolana, Venezuela iba a ser un caso para la Cruz Roja Internacional y aquí iban a estar repartiendo sopas en las esquinas de Caracas. Iba a ser el país de los carros sin gasolina, de las radios mudas y de las neveras vacías. Ese Uslar de 1947 nos ticó, nos predijo lo que aquí iba a pasar. Entonces, esa Venezuela que se acaba, que nos tocó vivir el trauma de ese estado que se viene abajo, pues bueno, ahora le toca resurgir, como en otras etapas de su historia. Ahora es la Venezuela pospetrolera, con una nueva cultura, con un nuevo venezolano, con mucho sufrimiento, muchísimo, con mucho padecer, con las cosas diarias que aquí pasan, pero definitivamente yo estoy convencido de que está comenzando una nueva época en Venezuela. Y esa nueva época tiene que ser con actores distintos, con rostros distintos del conflicto. Entonces, por eso estamos aquí y estamos representando una fuerza distinta a los que quieren precisamente invisibilizar esa Venezuela y mantener un conflicto artificial y mantener una cosa que ya no existe. Es decir, existe una nueva Venezuela, Oscar. La Venezuela que se levanta temprano, que tiene su propio emprendimiento, que tiene su propio negocio, que no depende del Estado, que es mucho más creyente desde el punto de vista hasta religioso. Ese venezolano que todos los días lo que quieren es que lo dejen hacer, que lo dejen trabajar y, por supuesto, tener unos servicios públicos mínimos que funcionen para que él pueda echar para adelante. Ahora, entender a ese nuevo venezolano como esa primera generación de fundadores de la República, como Arturo Uslar, Rómulo Betancourt, Mariano Picón Salas, el propio Gustavo Machado, los grandes, los fundadores, los que yo amo de la República Civil Venezolana, eran los que estaban preocupados en conocer al venezolano de su tiempo. Que en su momento, bueno, Andrés Eloy Blanco llegó a catalogarlo como Juan Bimba. Pero ese Juan Bimba ahora tenemos el bisnieto de Juan Bimba. Yo creo hasta el tataranieto de Juan Bimba. Fueron muchas generaciones las que nos equivocamos. Muchas generaciones. Y muchas generaciones que pasaron incluso hasta de forma de trasladarse o de transportarse, ¿no? Del venezolano que andaba en mula al venezolano que llegó a tener su escarabajo, o un Renault 5, o el venezolano del Fiat Espacio, o el venezolano del Ford Corcel, y luego el venezolano que anda en moto. Ahora, ¿cómo te conectas con ese nuevo país posrentista, que ha cambiado las distintas relaciones sociales, empresariales y obreras, las relaciones con el Estado, con la familia, hasta con Dios? Claro. Ha habido cambios importantes. Es que ha vivido un trauma. ¿Cuál es tu propuesta que te conecta con ese nuevo país? Bueno, hay un autor que yo leo muy a menudo, Antonio Gutiérrez Rubí, que él hablaba de que no se puede liderar una sociedad que no se siente y que no se entiende. ¿Cuál es tu propuesta? Pero me la comentas cuando regresemos. Hoy nos acompaña Antonio Ecarri. Ecarri es el candidato presidencial del Lápiz, Avanzada Progresista, Cambiemos, Movimiento Ecológico y Min Unidad. Te preguntaba, Antonio, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuáles son las ideas que en tu opinión te conectan con ese nuevo país posrentista? Bueno, lo primero es que quiero quitarle la bota de encima al venezolano. Es decir, la bota de ese Estado que no lo deja hacer. Porque pareciera que hay un Estado zombie, que es el que Maduro no hay manera de que entienda, ni el gobierno entiende, que es que es el que le impide a ese venezolano formalizarse, tener su propio negocio, echar para adelante. O sea, es decir, hay un Estado que lo sobrecarga tributariamente, hay un Estado que, imagínate tú, para que una industria venezolana tiene que declarar 127 veces al año
en impuestos. Eso es una barbaridad. O sea, tienes que competir además con el resto de los países de América Latina. O sea, yo quiero traer dólares a Venezuela, pero para eso tú tienes que dejar que el mercado se abra. Y ha sido, Maduro ha sido demasiado tímido, demasiado falta de decisiones. Pero ha habido avances importantes. Pero esos avances a mí me parece que son demasiado escasos. Hay un cambio de modelo que creo que ha tenido un impacto positivo. Yo creo que, déjame decirte, lo han obligado a las condiciones. Bueno, no tienes papá petróleo y como no tienes papá petróleo, pues tienes que pelarle el diente a la empresa privada. Pero no solamente sonreírle a la empresa privada, tú tienes que darle... ¿Qué pasó con el crédito? Aquí no hay crédito, Oscar. O sea, nosotros tenemos que conectarnos con esa Venezuela, uno, que está buscando quien le solvente los problemas. Entonces, ¿qué tenemos? Uno, quitar a ese Estado opresor que venía de hace muchos años, que es ese Estado que mantenía a Venezuela, un Estado, porque no es lo mismo, porque eso hay que tenerlo claro, no es lo mismo el Estado depender de la sociedad que la sociedad depender del Estado. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Estado y sociedad dependen del petróleo y van a seguir dependiendo del petróleo por mucho tiempo. Pero es que déjame decirte que es que nos podemos apalancar en el petróleo para volver a resurgir Venezuela, a rescatar y a diversificar la economía. Sí. Pero hoy por hoy, después de la hecatombe petrolera y después de la quiebra de la industria petrolera venezolana y de todo este mal manejo que se ha dado, pues evidentemente el venezolano tuvo que sobrevivir y ahora es el Estado el que depende de la gente. Entonces eso es otra realidad. Y frente a esa realidad tú tienes que ser un Estado que facilita, un Estado que apoya, un Estado que abre las posibilidades de inversión. No ese Estado, ojo, y además un Estado que sí te brinde algo que se llaman oportunidades. Porque para que el emprendimiento se te convierta en empresa, tú te formalices, necesitas programas sociales de primera generación como capacitación. Es decir, tú necesitas un gran esfuerzo nacional en educación para capacitar para que seas libre e independiente. Es decir, que puedas tener tu buen negocio, para que sepas cómo hacer tu estudio de mercado, cómo llevar tu contabilidad, cómo llevar todo eso. Eso tiene que facilitarlo el gran sistema de seguridad social del siglo XXI que es la educación. Pero por supuesto tenemos que ocuparnos de temas que son neurálgicos, que es el tema de los médicos y de la salud y de las enfermeras y los paramédicos. O sea, en Venezuela, yo te voy a decir una cosa, los médicos venezolanos son dignos herederos de José Gregorio Hernández, pero hasta haciendo milagros. Porque si tú vas a un hospital de Venezuela, no hay insumos, no hay medicina, no hay absolutamente nada, y lo que te encuentras es un médico, bueno, esa mano lo que es una mano milagrosa y una mano sanadora. Entonces, hoy por hoy, ¿qué necesitamos? Tomar la gerencia del Estado, que haya un presidente que se ocupe, no está pasándole venganzas a nadie, ni está persiguiendo a nadie, sino un presidente que venga a resolver ya los problemas de luz. Hay que resolver el problema de la luz urgente. ¿Por qué? Porque si no, no puedo prender tampoco las torres de petróleo. No, o sea, ¿cómo vamos a generar, cómo se prenden de nuevo los pozos petroleros si no hay luz? Porque si prendo los pozos petroleros tengo que apagar Caracas. Segundo, y se sigue apagando toda Venezuela, porque es absolutamente invivible. Lo que está viviendo Mérida es insólito, el estado turístico de este país. Y el racionamiento eléctrico, ¿por qué? Por la mala gerencia. Ahí hubo mala gerencia con el cóctel, por supuesto, de las sanciones. Obviamente, y lo reconozco, evidentemente que eso ha sido un desastre. Y eso es desastre de esa oposición obtusa y estropeada. Pero tenemos, por un lado, un Estado que gerencia muy mal y un gobierno que lo hace muy mal. Es decir, lo han hecho muy mal durante muchos años. Y entonces, por supuesto, quedaron todas las instituciones en la ruina. Entonces, el sistema de servicios públicos de Venezuela tiene que mejorar. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo levantar primero, la calidad de los servicios públicos? Bueno, hay una cosa que es la fundamental. La gente tiene que verse y la gente tiene que hablar y tiene que conversar. Segundo, tú tienes que generar estabilidad, porque para recuperar el sistema eléctrico nacional necesitas inversiones, pero necesitas inversiones también privadas y necesitas inversiones también de los organismos multilaterales. ¿Qué quiero yo? Ganar las elecciones, ganar por votos, ganar con una mayoría popular que me ayude a gobernar y a estabilizar el país, tener un diálogo entre todas las instituciones y suscribir unos grandes acuerdos nacionales, no sobre temas de reparto burocrático, como esas cosas que se reúnen en una isla del Caribe y nadie sabe lo que discuten y después no saben si la línea A ni la línea Z. No, aquí, a plena luz del día, con las luces prendidas, las cámaras prendidas y que lleguemos a acuerdos. Uno, estabilidad. Necesitamos una ley
que impulse, porque eso hay que trabajarlo junto con la Asamblea, las inversiones en el sector eléctrico nacional. Yo necesito repotenciar Guri, yo necesito repotenciar Macagua 2, yo necesito repotenciar todas las... privatización de las empresas. No es privatización, no, necesito cuanto antes inversiones estratégicas en áreas de empresas básicas. ¿Y de dónde voy a sacar el dinero? Si PDVSA está quebrada. Bueno, tengo que buscar capital mixtas, privado. Entonces. Sí, puede ser un modelo de empresas mixtas, perfectamente, donde el Estado está ahí. Yo creo en el Estado. Ojo, yo te voy a decir una cosa. Yo soy un liberal. Yo creo en una economía libre. Y para mí hay que generar libre mercado en Venezuela. Eso sí, con un Estado que exista, que genere oportunidades, porque si no, nunca va a haber libre competencia, porque lo que no puede ser es sustituir un socialismo primitivo y fracasado por una sociedad de élites excluyentes. Eso no. Tiene que haber algo donde tienes un Estado que te garantiza que las cosas mínimas, te garantiza educación para que te capacites. Pues si no hay capacitación y no hay educación, no va a haber libre competencia. Porque si tú estudias en un colegio privado, tú tienes capacidades. ¿Y qué pasa con los niños que tengo en Los Hornos, allá en Palo Negro, en Maracay, o en cualquier sector rural del sur de Aragua, cuando los tengo en Calabozo, o los niños que tengo ahorita en Pariaguán, en un proyecto de la Casa del Lápiz, ahí en Guárico? ¿Qué hago con esos niños? ¿Cómo los atiendo? ¿Cómo hago que esos niños tengan igualdad de oportunidades que los que están en el este de Caracas, en Chacao, en Baruta o en Latillo? Entonces ahí es donde el país tiene que dar oportunidades nuevamente para capacitarte para que puedas tener tu negocio. Pero para eso tengo que darte libre mercado, o sea, es decir, te quito la bota, te disminuyo la burocracia, te quito los impuestos de encima, te doy una cantidad de beneficios, te tengo que abrir al sector financiero, tengo que darte además una moneda fuerte. Aquí un gran error que se ha cometido en todos estos años es frenar la dolarización. ¿Por qué? Porque la dolarización venía, primero le pasabas por encima las sanciones y lo que vimos en el 2021, eso se ve por resultados. A Ecuador no le ha ido mal con la dolarización. Y es que no es que pierdes la soberanía, no, esa no es la falda de Yolanda Moreno. Eso la verdad es que es una moneda donde la gente pueda transar. Una de las cosas más graves y uno de los decretos. Unas relaciones de dependencia con Estados Unidos muy fuertes. En lo absoluto, Oscar, porque el dólar dejó de ser solamente la moneda americana. El dólar es la moneda de transacción mundial. Vamos bien hacia una economía global que diversifica el uso de diferentes monedas. Pero es que yo no me ataría nada más al dólar. Tendría que la gente pueda pagar. Si quieres pagar en yuanes, paga en yuanes. Si quieres pagar en yen, puedes pagar en yen. Todas esas ideas, levantar los servicios públicos, énfasis en la educación, etcétera, requieren de recursos. Eso es fundamental. Cuantiosos. ¿Cómo encontrar esos recursos? ¿Dónde buscar esos recursos? Pero por favor me respondes cuando regresemos. Antonio Ecarri, candidato presidencial por la Alianza del Lápiz, Avanzada Progresista, Cambiemos, Movimiento Ecológico y MIN Unidad. ¿De dónde sacar los recursos, Antonio, para asegurar, garantizar que todos esos planes se lleven a cabo? Mira, lo primero que tenemos que hacer es lograr unas elecciones. Esas elecciones que van a venir el 28 de julio es una rendija de la democracia. Pasar esas elecciones del 28 de julio, lograr además una transición pacífica. ¿Qué les digo? Pero ¿de dónde vas a sacar la plata? No, de ahí. Y déjenme explicarle por qué. Porque un país en conflicto, ¿quién va a traer plata o quién va a traer dólares para un país peleando? No. Aquí no se trata de conflicto. Aquí se trata de iniciar la nueva época de Venezuela. Esa nueva época tiene que haber entendimiento, reconocimiento del otro. Yo sé que existe. Pues está ahí. ¿Cómo no lo voy a ver? Pero bueno, lo he visto en Libertador tantos años, la verdad. Pero a todos los grupos políticos hay que reconocerlo, porque de eso se trata la democracia, que tú existas, que yo exista y todo el mundo existe. Eso es fundamental. Pero lo segundo, yo tengo que repotenciar la industria petrolera, sin duda alguna, y de esto no me estoy contradiciendo con lo que dije al principio. ¿Por qué? Porque para que tengamos una buena economía, yo tengo que utilizarlo, la renta petrolera, para potenciar una economía no dependiente, abierta, pero para eso también tengo que capacitar. Entonces, ¿de dónde vienen los recursos? Uno, hay recursos urgentes que se pueden utilizar luego de estas elecciones y, por supuesto, de un lobby internacional muy fuerte, un lobby internacional de paz que haga que Venezuela vuelva a recibir los recursos que tenemos, por ejemplo, en organismos multilaterales como el Banco Mundial, y hay proyectos extraordinarios donde podemos desarrollar temas de servicios públicos y donde puede haber una fuerte inversión en servicios públicos para recuperar el tema de la luz, que es un tema que nos desespera a todos, y el tema, por ejemplo, del agua, del gas,
O sea, son cosas importantísimas. Segundo, los temas que tienen que ver con los programas asistenciales que son importantísimos, Oscar. El tema de los comedores escolares, que para mí ya son más que comedores, porque yo necesito que la gente coma en Venezuela. O sea, eso es demasiado importante, que coma bien. Entonces, eso es una de las medidas de emergencia que tiene que tomar el nuevo gobierno. Para todo ese paquete donde vienen recursos de los multilaterales, pero que tengo que repotenciar la industria petrolera para que a corto plazo, mira, hay unos pozos que llaman pozos maduros, que son los pozos que son pozos que con una mínima inversión se pueden reactivar. Y por eso llamar a todo tipo de industria. Yo no voy a estar con eso, ¿no? Que como cambió gobierno, entonces ahora cambio de socios, entonces no me gusta fulano y sí me gusta sultano. No. Para mí China, Estados Unidos, Europa, los rusos, a mí me importa tres pepinos, como a Venezuela siempre nunca le importó. ¿Cuáles eran sus socios para recuperar la industria? Necesitamos capital de todas partes para recuperar nuestra industria, porque yo lo que necesito es que mis niños coman. Yo necesito recuperar las pensiones. Ahora, ¿cómo hago? Eso lo hago recuperando la producción petrolera. Pero también tenemos un problema muy serio porque tenemos una deuda en default. O sea, tenemos unos problemas gravísimos con los bonos internacionales de la República y con los bonos de PDVSA. Es decir, tenemos que reconsiderar, tenemos que buscar un refinanciamiento completo de la deuda venezolana. ¿Todo eso con quién? Pero tengo que convocar también a los mejores venezolanos para que me puedan ayudar a hacer gobierno. Estás hablando de un gobierno de unidad nacional, un gobierno con una coalición amplia. Amplísima. Donde quepan todos. Amplísima. Y déjame decirte. O sea, podrías tener un ministro chavista, un ministro opositor. Pero es que eso tiene que quitar, tenemos que quitarnos esos complejos de encima. Aquí el ser ministro no significa que seas leal a mí, ni leal al proyecto político. No. Yo lo que quiero es que seas leal al país y que tus talentos los pongas al servicio del país. Yo le he pedido a Francisco Rodríguez que sea quien lidere nuestra agenda económica, porque Francisco es uno de los catedráticos venezolanos que más ha conocido el tema económico en Venezuela, ha venido buscando soluciones al tema de Venezuela, no ha sido escuchado. Pero Francisco es de los grandes proponentes y coincidimos mucho, por ejemplo, en el tema de la dolarización, en temas que son claves de liberación de la economía, en temas además que vamos a anunciar un programa económico serio para el país, para que todo el mundo sepa que cuando Antonio Ecarri sea presidente del país y tomemos juramento ante la Asamblea Nacional el próximo 10 de enero del 2025, de ahí en adelante la gente sepa a qué atenerse. Pero sepan los emprendedores de Antímano, los del movimiento campesino que están en las afueras del Tinaco, la gente de los productores que están en Acarigua, los productores de los Andes, los lecheros del Zulia, que sepan los petroleros, los tenedores de bonos y que sepan todos los venezolanos a qué atenerse con un gobierno que comienza, porque va a ser la primera transmisión de mando en 25 años. Y para eso debemos tener y debemos estar preparados. Una de las cosas que yo creo que de credencial que podemos tener para todo esto son los 16 años que tengo yo recorriendo los sectores populares y rurales de este país con los programas de capacitación. Porque conozco al venezolano. Si algo conozco en este momento es las necesidades del venezolano de a pie, del ciudadano que está, no solamente del que está afuera, sino hay problemas de tragedias sociales que tenemos que atender también. Por ejemplo, son los hijos, las niñas, hijos de migrantes que sus padres se tuvieron que ir, quedaron con las abuelas y ahora son madres adolescentes. ¿Qué hago con ellos? Tenemos que tener un programa del Estado ¿Observas eficiente. una correlación entre evidentemente la crianza sí. por los abuelos y tenemos un tsunami social que viene en camino? Si nosotros no nos ocupamos. ¿No? Gravísimo. No, gravísimo. Hay un impacto gravísimo en lo que ha ocurrido en los últimos años en Venezuela. Si hay países en Europa donde los problemas psicológicos, incluso ya psiquiátricos, han aumentado, el uso de medicinas como antidepresivos y cualquier cantidad de estas medicinas han aumentado, es porque no hemos estudiado los efectos en Venezuela. El efecto de la separación de las familias, el efecto en los niños, el efecto del abandono, porque hay muchos casos de abandono. Ahora, todos estos casos, por supuesto, los culpables ya sabemos quiénes son, pero ocúpate, papá, porque ahora tiene que venir un presidente que se ocupe de resolver el problema. Entonces, a mí me preocupan las niñas que están en sectores populares, en sectores rurales, que están allí, que nadie las atiende, que hay un problema grave
gravísimo, que me duele además como padre, que el presidente se va a tener que convertir en el padre mayor del país, en el maestro mayor del país, porque tengo que ocuparme de ellos. Y tengo que hacer que esos niños que son producto de unas niñas abandonadas, tú te puedes imaginar, o se las ganan las bandas delictivas o me las gano yo para el desarrollo de la nación. Entonces, ahí es donde se va a centrar mi gobierno, y por eso mi gobierno va a ser muy humanista. Humano, de sensibilidad humana, y lograr construir que esa sociedad, yo no quiero una sociedad simplemente de competidores fríos y de individualidades, no, yo quiero una sociedad también solidaria. Por eso la educación, Oscar, es tan importante. ¿Por qué? Porque la sociedad que se prepara para trabajar, pero para ser solidaria, que entiende, que escucha. El venezolano necesita ser escuchado y, como me decía a mí el maestro José Antonio Abreu, el venezolano necesita ser aplaudido. Y yo creo que eso es un gran esfuerzo que va a tener que hacer el nuevo gobierno de Venezuela. Sanar heridas, dar mucha medicina, y por eso es que creo que tenemos que apoyar esa resurrección de Venezuela. Pero eso no lo vamos a hacer con los incapaces del conflicto. Yo entiendo que has ido desarrollando un conjunto de ideas. Quiero que me precises. ¿Cuál es el modelo político y social que corresponde con el modelo económico postrentista? Nos acompaña Antonio Ecarri, candidato presidencial por la alianza del Lápiz, la Avanzada Progresista, Cambiemos, Movimiento Ecológico y Min Unidad. Hay cambios en el modelo económico, inevitables. Inevitables. Que nos obligan también a pensar en los cambios que necesita el modelo político y social venezolano. ¿Cuál es el modelo político y social que corresponde con este nuevo modelo económico? Para ir centrándonos en ideas claves. Te puedo arrancar por un punto fundamental. Venezuela necesita de sensatez. Es decir, el gran modelo de este país es el modelo de la sensatez. Y el modelo de la sensatez, ¿qué quiere decir? Bueno, que tenemos que bajarle 2 al conflicto. La segunda es que todos nos escuchemos como modelo político. Tiene que haber un gran modelo descentralizador. Una de las cosas que nosotros hemos planteado durante esta campaña, y le he dado autorización a la coalición que represento, a que sea una gran coalición plural y que nos abramos a todos los factores. Es decir, no solamente a factores políticos, etcétera, no solamente a los liderazgos populares, sino que vayamos más allá. Yo quiero de una vez abrir la maqueta nacional para candidatos a concejales, alcaldes, diputados regionales, gobernadores, a todos, porque tenemos que salir a renovar el país entre todos. Esto no se trata de un quítate tú para ponerme yo, tampoco se trata el que sea, el que venda. No, ya va, un momentico, porque yo estoy escuchando que cualquiera puede ser mejor que esto desde que se fue Carlos Andrés Pérez. O sea, es decir, nosotros tenemos que ponerle seriedad a esto y mucha sensatez. ¿Por qué? Porque venimos de 25 años muy duros. Yo diría que 50, Oscar. Ni siquiera 25. Yo te daría que son 50 años muy duros para el país. Porque no es lo mismo la Venezuela de los 70 a la Venezuela de hoy. Y todos lo que hemos venido viendo, que es que el avión viene bajando y no hay manera, y viene bajando y no hay manera de que pare. O sea, que seguimos hacia abajo. No. Es el momento de decir, ya va un momentico. En vez de la película aquella, ¿dónde está el piloto? Vamos a cambiar el piloto. Yo creo que a Maduro le hace falta irse un ratico de oposición, y al PSUV le hace falta un buen rato de oposición, y a esos sectores que vienen con una chequera y con una venganza, eso no se puede. No, ya va, un momentico, eso no es tiempo para acá. Porque no es quítate tú para poner yo, para venir con la pelea, para pasarle factura a fulano. No. Los rostros del conflicto me hacen el favor y se me pasan. Ya, para un lado y para otro, ya. Y vamos a que venga un gobierno independiente donde pueda haber un cambio seguro, donde pueda haber un proceso de integración, porque necesitamos un proceso de integración. A mí no me va a temblar el pulso de sentarme con el presidente Petro para mejorar las condiciones del comercio binacional, no me va a temblar el pulso para reunirme con el presidente de los Estados Unidos, no me va a temblar el pulso para reunirme con la Unión Europea. Además tenemos unas excelentes relaciones con el presidente Sánchez y que él además está llevando, el presidente Sánchez de España, y está llevando la presidencia de la Unión Europea, pero también con China y también con Rusia y también con la India, que tiene unos proyectos espectaculares
espectaculares como Bangalore, que tiene, Bangalore es una ciudad que desde la extrema pobreza ahora es una de las ciudades más modernas del mundo y con el mayor crecimiento tecnológico. Yo sueño, por ejemplo, que esa ciudad universitaria de Mérida sea un gran emporio tecnológico para toda la región. No solamente los desarrollos turísticos, pero también el desarrollo tecnológico y de la innovación y el talento que hay en esas ciudades universitarias que ya no pueden estar ahí abandonadas, sino que tenemos que pensar en ese país del siglo XXI que te invita a soñar, porque los venezolanos nos convertimos en un país de sueños frustrados. Eso no puede continuar. Guzmán Blanco hizo un tren en 5 años. En 5 años, Oscar, en el siglo XIX. Aquí no es posible que nosotros no tengamos un tren que conecte, que tú te montes en un tren y en una media hora estés en Valencia. Pero bueno, pero si eso ya pasa en otros países donde pasó hasta guerras mundiales y guerras civiles como España. Ahora, si esos países, hay películas que he estado viendo y bueno, y tú sabes que soy muy curioso con el tema histórico, el tema de la guerra entre el norte y el sur en los Estados Unidos. Nadie se podía imaginar que Estados Unidos se iba a convertir en la potencia que se convirtió cuando tú tenías por lo menos a Richmond en Virginia, tenías un estado, una ciudad completamente destruida, o el caso de Berlín. Bueno, pero y luego se convirtieron en potencia. Yo creo en eso. Yo creo que Venezuela se puede convertir, y de nuevo, que los venezolanos seamos tan ricos como es nuestro suelo. Decimos entonces que el nuevo modelo económico posrentista le corresponde a un modelo social, político. Claro, tiene que venir un modelo estatal, político, social, económico, que se corresponda. Ojo, que se corresponda con las realidades, porque es que el fenómeno de la tecnología que nos está arropando a todos y de la ciencia es increíble. Entonces yo no te puedo venir aquí a decirte, el modelo es el socialista. No, pero eso sí, eso ya es el siglo XIX. Ahora, a todo esto se corresponde un nuevo liderazgo. Tú recientemente hablabas de que hay una crisis de liderazgo muy profunda en Venezuela. Además, tú formas parte de una generación que emergió al margen del punto fijismo, que emergió y que era percibida como la generación de relevo ideal. Después incluso hubo otra generación mucho más joven que fracasó y también fue presentada como una promesa de renovación y eficiencia. ¿Qué pasa con el liderazgo venezolano? ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuál es ese liderazgo que requiere el país para adelantar todas las cosas que tú dices? La regeneración de Venezuela no se puede dar desde un estanque de agua podrida. Lo primero que tiene que hacer este país es que el liderazgo tiene que formarse. Ahora, ¿y qué pasó con este liderazgo que emergía como alternativa? Bueno, yo creo que era un liderazgo parte en alguna mededida. Bueno, es que ese liderazgo es un liderazgo muy superficial, Oscar. Uno se quedó mudo. Bueno, yo a veces fracasaron? Mi esposa María Luisa me decía, ves que todos tus amigos son como muy viejos, y de verdad mis amigos han venido muriendo. José Rafael Revenga, Simón Alberto Consalvi, o sea, personas a quien yo he tenido un afecto inmenso. Muy talentosos, sí. Pero, bueno, ¿y qué pasó con mi generación? Bueno, yo creo que pasó que el esnovismo producto de la Venezuela petrolera y del Estado petrolero produjo una clase media también muy ignorante, Oscar, en materia de conocer el país, de conocer su origen. Podían haber tenido títulos universitarios y títulos de Harvard, pero se olvidaron que existía un país de excluidos y se olvidaron de la historia de Venezuela. Tú tienes que conocer aquí, porque muchos de los problemas que hoy tenemos son originados de la propia guerra de independencia. ¿Por qué? Bueno, porque Venezuela fue una guerra entre cabildos. Porque al final éramos esa Nueva España, pero que al final era una guerra entre cabildos. Y a Venezuela le costó 20 años su independencia, cuando al lado, en la Nueva Granada, que fue Colombia, por un invento nuestro de los venezolanos, le costó 2 batallas. O a Chile que le costaron 3, o al Perú que le costaron 4, pero a Venezuela le costaron 20 años. Oscar, a Bolívar le fue más fácil liberar la Nueva Granada que Venezuela. Ahora, no conocer esa realidad que vivimos durante el siglo XIX, no abordar con la seriedad y la reflexión que significa el fenómeno más importante de toda nuestra historia, que es el petróleo y la llegada del petróleo, de cómo nos cambió de esa sociedad rural,
cómo entender el proceso que hubo mientras fuimos a España, luego que hemos sido república, este proceso republicano, la llegada del petróleo, los cambios. Y dice, bueno, pero es que Carrie está anclado a la historia. No, es que tú no puedes saber dónde estás si no sabes de dónde vienes. Y yo creo que ese es el gran fracaso de esa generación. Tampoco aquí en Venezuela para repensar nuestra historia, para diagnosticar acertadamente nuestro presente, para replantear nuestro futuro. ¿Qué pasa? Que el país de alguna manera está de espaldas a la reflexión, al análisis. Los políticos prefieren invertir en cachuchas y franelas que en formación para sus militantes. ¿Qué está pasando? No, bueno, yo creo que olvidamos es mucho más allá. de una tarea fundamental que es repensar el país. Pero me responde cuando regresemos al situacional. Nos acompaña Antonio Ecarri, candidato presidencial del Lápiz, Avanzada Progresista, Cambiemos, Movimiento Ecológico y MIN Unidad. Y cuidado que vienen algunos más. Eres el candidato opositor con más respaldos partidistas. Así es una gran coalición que hemos hecho, muy plural, muy abierta. Ahí hay gente de centro izquierda, gente de centro derecha, y gente de todo. Lo que sí hay que es mucha sensatez. Ajá. Te quedaba la pregunta en el bloque anterior acerca de la necesidad de repensar el país. ¿Por qué los venezolanos poco invertimos, poco tiempo le dedicamos, poco esfuerzo le dedicamos a repensar el país? Un país que ha cambiado tanto, sobre todo en los últimos 50 años. ¿Qué pasa? Bueno, no solamente que es que no se invirtió, es que no se repensó, no se pensó, no se reflexionó, y por eso estamos donde estamos hoy. Y yo tengo, por una parte, pues mucho pesimismo, porque evidentemente venimos de una debacle, y esa debacle completa se llevó todo. Era como un gran tsunami, y tú ves como un tsunami de lodo que se lleva todo por delante, y por eso esa carencia de liderazgo que hay, porque nadie puede liderar algo que no conoce, que no siente y que no descubre. Entonces creo que eso faltó. Ahora, tú ves que en medio de la oscuridad surgió una generación de luces espectaculares. Este es el país de Mariano Picón Salas, de Mario Briceño Iragorri, es el país de Arturo Uslar, de Luis Beltrán, Prieto Figueroa, es el país del propio Betancourt, de Caldera, de Jóbito, de los hermanos Machado, el país de Teodoro, el país José Vicente. O sea, tú tienes un país. Puedes incluir a Hugo Chávez. Y puedo incluir, mira, pero es que además, claro, pero es que Hugo Chávez es un fenómeno que viene a consecuencia de todo lo que se había vivido. Con mis diferencias, porque yo nunca fui chavista, pero la verdad es que tengo que reconocerlo también. Y todo este proceso ha sido un proceso demasiado complicado. Pero buscarle análisis y reflexión hoy, te voy a decir que los que más se me acercan son jóvenes. Es increíble. Tú entras al Lápiz o al Comando del Lápiz, lo que vas a encontrar es como una especie de startup donde está, primero yo tengo ahí, no hay oficinas, es decir, todo es un espacio abierto donde todo el mundo aquí está discutiendo una cosa, en otro están discutiendo otra cosa, en otro hay una sala situacional sobre del comando, y aquí hay otros chamos que están hablando. Pero lo que me está gustando y lo que veía ayer en la tarde, estaba tan feliz, Oscar, viendo a los chamos interesados buscando una explicación. Porque el país comenzó a buscar una explicación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Pues, ¿qué pasó? Que, imagínate tú que me contaba en estos días Carlos Gibson, que es un líder importante en Ciudad Guayana, me hablaba que en los centros comerciales los barrenderos pasan a veces porque la gente que viene a llegar oro trae oro en los zapatos. Y eso es una cosa que llora ante los ojos de Dios, que tú tengas el oro en los suelos de centros comerciales. Y tengas petróleo que sale en la costa oriental del lago, que está allí. La gente no tiene con qué comer. Dices, ¿cómo es eso? Entonces, frente a eso, entonces comienzan las grandes preguntas. Y entonces, ¿por qué estamos donde estamos? Y estamos donde estamos por la falta de reflexión, por la falta de conocer, por la falta de saber de dónde vienes. Por la falta de liderazgo. Y entonces ahí comienza la falta de liderazgo. ¿Dónde está el nuevo liderazgo? ¿A quién vas a convocar? ¿O de qué manera los vas a convocar? A ese nuevo liderazgo que necesita. Primero hay un liderazgo, como decía Uslar. Hay unos amigos que son amigos invisibles. Porque han sido invisibilizados todo este tiempo, Oscar.
porque parece que la política está secuestrada a dos grupos que son las mismas caras de siempre, muy ya más que rayados, más que cansados, y no esto es un problema de edad, no, eso es otra cosa. Es que hay gente de muy buena edad, que tiene bastante edad, que conoce mucho del país, pero que nunca se ha tomado en cuenta. Hay profesores, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, con quien he hablado, que son una maravilla, pero que están en las universidades, en mi propia alma mater, en la Universidad de Carabobo. Gente talentosísima, Oscar, pero que nunca ha sido tomado en cuenta. Maestros que conocen unas realidades, son maestros en Katia, pero además son absolutamente invisibles, pero conocen y tienen una realidad espectacular. O líderes sociales que son los que me han dicho, ven acá, Carri, para que veas lo que me está pasando. Los maestros que tienen que montar un emprendimiento para financiar la escuela donde están. O sea, imagínate tú, frente a todo eso, ¿quién me los hace? Eso es un liderazgo. Ese para mí es el verdadero liderazgo del país. Liderazgo colectivo. Es un liderazgo colectivo, es un liderazgo de base, es un liderazgo sincero, es un liderazgo muy honesto. Entonces, por una parte, lo que se siente una ausencia de liderazgo terrible en el país, una ausencia que duele, que se siente, que además todo te huele a tóxico, pero por otra parte hay un país tan espectacular y tan bello, un país de líderes sociales y de un liderazgo emergente tan espectacular, que ese es al que nosotros queremos liderar y al que queremos visibilizar. ¿Cuál es la épica? ¿Qué épica le presentas a ese país? Ay, la épica de la resurrección. A mí me parece, yo que soy un hombre de mucha fe, pues a mí me parece que venimos de la Semana Santa, ese país que puede salir adelante en medio de tantas dificultades, porque además la vivimos hace muchos años. Aquí la guerra de independencia, como te decía, o después de la rebelión de Boves, aquí surgió una época también espectacular de los 14 años que antecedieron a la guerra federal. O luego, por supuesto, de lo que vino el milagro económico que se presentó aquí después del año 36. Después de muchos años de dictadura gomecista, aquí López Contreras convocó a jóvenes venezolanos como Alberto Adriani, y ese plan económico de Adriani, aquí hubo entre 1936 y 1974, así como te digo que venimos 50 años así, aquí tuvimos entre el 36 y el 74, tuvimos un país que iba así, donde la persona que antes iba en mula, ahora iba en un Volkswagen Escarabajo, o tenía un Ford Cortina, o tuvo un Ford Corcel, o tuvo... Era que ibas evolucionando, tenías tu apartamento, ya no tenías una chocita, ya tenías un apartamento en Caricuao. O sea, ya esos cambios que logramos entre 1936 y 1974, donde además el hijo del campesino, que era analfabeta, se convirtió también en profesor, y llegó a ser profesor y podía incluso llegar a una universidad extranjera, ahí en ese bloque, oye, ahí tenemos una épica espectacular. Lo que tenemos es que vernos a nosotros mismos, cuándo fue que fuimos exitosos, cuándo fue que fracasamos, pero hay algo que es muy importante, que es el espíritu de unión del venezolano. O sea, la resurrección va de la mano de la unión de todos, del entendimiento entre todos, del reconocimiento entre todos. Y por eso el lápiz plantea la educación, porque en medio de la educación es que la gente se puede entender y la gente puede comenzar a soñar ese país que de verdad, verdadita, podemos tener a la vuelta de la esquina. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por este análisis situacional. Creo que logramos una reflexión a fondo sobre los retos y expectativas que tiene el país actualmente. Bueno, y mucha suerte en tu nuevo reto, en tu nueva carrera. Gracias, Oscar. Presidencial. Y también quiero que gente como tú también nos pueda acompañar, no solamente en esta ruta, que nos puedas orientar, porque eres de los venezolanos que más conoce este país, sino también en el futuro gobierno. Bueno, muchísimas gracias en todo caso por este análisis situacional. Gracias, saludos. Oscar. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.